esa categoría del intercambio mercantil que está en los clásicos supone que un elemento determinado se pueda cambiar por otro. Pero para que esa operación de intercambio se realice, o al producirse esa operación de intercambio, yo en el fondo estoy igualando dos cosas distintas. Si yo pienso, por ejemplo, ya en los precios, porque esta igualación la hace hoy es el dinero, la moneda. Entonces yo si tengo una casa que valga 30 millones, o mejor, en lugar de una casa, otro bien cualquiera, una finca. Hoy en día esto está representado en un valor monetario, pero la ecuación, el intercambio es una ecuación, una igualación. ¿Igualación de qué? De dos bienes que están en los extremos, que se suponen o se admiten como iguales, pero que no lo son. Entonces, estos elementos que están aquí no son iguales, pero al producirse la operación de intercambio, yo los igualo. Entonces, ellos siguen siendo diferentes, siguen siendo distintos, pero la operación de intercambio, el acto de intercambio, los iguala. Entonces, ¿qué hace eso? Abstrae, se olvida de la diferencia de lo cambiado para decir que son iguales. Exacto. Entonces, esa operación de igualación es una abstracción. Entonces, el intercambio, en otras palabras, la mercancía, que es el sinónimo de mercancía, es una abstracción, porque abstrae los valores de uso, como usted bien lo dice. Abstrae el valor de uso para reducirlos a una igualdad que no existe, pero que yo la acepto al entrar en la operación de intercambio. Entonces, este es, digamos, como un ejemplo pequeño de qué es una abstracción real, una forma o una abstracción real. Es algo que no es producto del pensamiento. Yo no reflexiono cuando yo voy a la tienda y compro cualquier cosa, una gaseosa. Yo no reflexiono sobre el valor que tengo que pagar por ella, sino que simplemente acepto la operación de intercambio y en ese momento estoy igualando esto, en este caso pues por una cantidad de dinero determinada, cantidad de dinero que puede ser equivalente a otras cosas que se pueden cambiar por ese mismo valor. Digan ustedes, lápices. Los lápices son distintos a la botella, a la gaseosa, pero al aceptar yo eso, estoy igualando eso con muchas cosas distintas, sin pensarlo, sin saberlo, sin identificarlo, sin reconocerlo. Entonces, estoy generando algo que es igual, haciendo algo que sea igual sin que sea igual. Entonces, trastorno la realidad de la diferencia por una igualdad. Y esa igualdad es construida, y esa abstracción de igualdad es construida por las operaciones mismas, por las prácticas sociales, no es producto del pensamiento. Entonces,
las cosas son iguales porque se intercambian, no se intercambian porque sean iguales. Entonces, el problema está después, y esto tiene mucho que ver ahora con la cosa del salario, de que la idea es romperse la cabeza para ver qué sustrato común, qué cosa común hay aquí y aquí que pueda sustentar la igualdad. Es romperse la cabeza, porque viene el problema del trabajo incorporado en la producción de la botella o en la producción de los lápices o de cualquier otra mercancía que en el mercado tenga el mismo valor. Es imposible. Entonces, porque las cosas no se intercambian porque sean iguales, sino que son iguales porque se intercambian. Parece un retruécano, pero esa es la realidad de la abstracción, de la forma mercancía, de la forma intercambio mercantil. ¿Esto para qué decirlo? Cuando yo voy a interrogar la dimensión estatal, yo voy a entender que esa dimensión tampoco es una dimensión pensada, intelectualmente concebida, diseñada, sino que es algo que yo acepto en mis prácticas sociales, históricas, ¿no? Ahora, eso tiene unos elementos que además cada uno de ellos son como formas también o abstracciones sociales. Uno primero tiene que ver con lo que llamamos sujetos libres. La nueva realidad del capitalismo tuvo que imponer que los sujetos fueran libres. Recuerden ustedes que lo que le cuentan a uno es que con anterioridad a las formas capitalistas existía el sistema de servidumbre. Digamos, pensando pues en el régimen feudal, etc. Pero la realidad capitalista impuso que se aceptara socialmente la libertad, la igualdad. Porque esta es una condición para el funcionamiento del intercambio. Porque si el intercambio versaba sobre la fuerza laboral, había que tener libertad y capacidad de disposición de ella, y además reconocer que el que la compra es igual a mí y tiene la misma capacidad para adquirirla. Entonces, en cada operación yo estoy reconociendo que soy libre y que soy igual, y que es legítimo mi interés de vender como es legítimo el interés de comprar, que son las categorías básicas de la libertad, la igualdad y el interés. Entonces, históricamente esto aparece, los sujetos libres, iguales y con legítimos intereses. Esto es una abstracción, porque en realidad, ¿qué es lo que se abstrae ahí? ¿Qué es lo que se olvida? ¿Qué es lo que se queda detrás? La diferencia, la desigualdad real, la no igualdad, la no libertad, etcétera. Pero se afirma lo contrario y se acepta lo otro contrario como si efectivamente lo fuera. Ahora, eso está en la base de las relaciones llamadas económicas. Sobre eso se identifica, se construye todo el mundo mercantil. Pero no solamente eso. ¿Qué sucede con esos sujetos con estas capacidades? A partir de allí se construye históricamente también una doble dimensión de esos sujetos libres e iguales. Y se va a decir
Mire, ustedes son libres e iguales como hombres, hombres pues como genérico, hombres, mujeres. En la vida civil. Pero ustedes también, como hombres y mujeres, funcionan con las mismas capacidades en otro escenario, que es en el escenario político, en el escenario de la ciudadanía. Ustedes recuerdan que las declaraciones de derechos que acompañaron a las revoluciones burguesas, especialmente la Revolución Francesa, eran las declaraciones del hombre y del ciudadano, porque esto derivaba hacia el hombre en la sociedad civil y hacia el ciudadano en el mundo político. Es decir, estoy moviéndome en dos dimensiones, en la dimensión civil y en la dimensión política, en dos campos. Y eso se produce históricamente. Por eso esas declaraciones reconocen lo que está aconteciendo en ese mundo, en el mundo de la construcción del Estado, de la dimensión capitalista. De ahí surge una cosa que después se teoriza y los autores van a ir y venir sobre ello, que es, hay dos mundos, el mundo de la sociedad civil y el mundo del Estado. Aquí aparecen los sujetos libres e iguales en sus relaciones materiales, individuales, familiares, grupales, etcétera, y otra en que van a aparecer enlazados por unas relaciones de otro tipo que construyen lo que se llama la dimensión estatal, la dimensión de ciudadanía. Ahora, eso está íntimamente ligado a un fenómeno que es elemento central de la dimensión política, que es la relación representativa, que es lo que llamamos nosotros, o se llama la democracia representativa. Estando en esos dos mundos, lo civil y lo político o la ciudadanía, quiere decir que quienes están aquí en este mundo de lo civil actúan en el mundo de lo político, en el mundo del Estado, no de manera directa, sino por la vía de la representación. Y entonces se construye todo el edificio propio del funcionamiento del Estado de la democracia representativa. Luego, la democracia representativa es derivada de todas estas construcciones históricas y de cómo se expresa, supuestamente se expresa la sociedad civil, los hombres y mujeres, como componentes de un mundo político bajo el nombre de ciudadanos en la esfera política. La esfera política no se explica sin la mediación representativa. Estos todos no pueden estar aquí. Y cuando se les apela a todos para que participen, esa apelación para que participen está mediada por unos delegados, por unos representantes, por unos diputados, por unos senadores, por unos constituyentes, quedan lo que quedan, que se llamen. Entonces, digamos que ahí está la idea de la democracia representativa, que está elaborada a partir de la realidad histórica de ese funcionamiento por toda una serie de elaboraciones conceptuales, que son las elaboraciones del contrato social, del pacto social, todo eso que le hablan a uno de Rousseau, Locke,
Hobbes, etcétera, diciendo, no, ustedes lo que han hecho es un pacto, o ahí sea expreso o implícito, de que otros estén en nombre de nosotros y que representen el interés de todos, el interés general, que es lo que llama la teoría del pacto social, la teoría del contrato social, que no es que en razón de eso esto haya funcionado, sino que después de que eso estaba funcionando, los autores, los teóricos de esto le dieron esa explicación de que ahí estaba funcionando un pacto, un contrato social, un mandato. Inclusive está la idea de que esos son mandatarios, son representantes y que supuestamente tienen que obrar en función de quienes los designan, quienes los eligen. Y ahí viene toda la disquisición de que rusoniana, de que en realidad una vez designadas esas personas, ellos no representan a quienes los designaron, sino que representan a la generalidad, al conjunto. Eso que inclusive está en las constituciones, ¿no? Cuando la persona es elegida, tiene que obrar en representación de todos. Por eso el primer discurso que se echa el presidente es: yo soy el presidente de todos los colombianos, ¿cierto? Para decir que a pesar de que lo hayan elegido únicamente Ardila Lule o Sarmiento o el otro, él representa a todos, ¿cierto? La idea del mandato se desdibuja para decir que es en representación del interés general, del interés de toda la sociedad civil. Bueno, esos elementos, muy rápidamente expuestos, suponen además otra condición, digámoslo así, que es que todos esos sujetos, todas esas individualidades, constituyen una unidad que se llama el pueblo nacional. Puede que no tengan nada que ver entre sí, pero si ya están históricamente adscritos bajo una organización política determinada, los que están ahí sometidos a eso son el pueblo de esa organización, tienen esa pertenencia, quieranla o no, no es una decisión suya. Yo nací y ya pertenezco al pueblo nacional, a mí no me piden conceptos sobre que si quiero ser del pueblo nacional o no. Por el hecho de llorar al nacer, ya yo soy colombiano, ¿cierto? Ya puedo cantar los goles de la selección. Es decir, el pueblo nacional es una condición histórica, no es una condición que tampoco tenga un antecedente ni idiomático, ni religioso, ni étnico, antropomórfico, nada. Mirémonos entre nosotros, cuán distintos somos, ¿cierto? Pero tenemos una identidad porque estamos adscritos a un pueblo nacional. Somos de la nación colombiana. Y esta es también una abstracción, es una construcción histórica que tiene sus intersticios, sus fallas. Precisamente por eso, porque esto es una abstracción, la pertenencia a una nación, a un pueblo nacional. Las diferencias subsisten. Entonces, si uno se va a las naciones europeas, en todas ellas, imagínense ustedes, allá era peor que acá, porque acá al menos existían si pensamos en América Latina, existían las delimitaciones geográficas que había impuesto la colonización, ¿no? A dónde llegaba el virreinato de la Nueva Granada o el virreinato de Lima o la capitanía de Venezuela, tenían sus trazados, que más o menos fueron los trazados de las naciones, ¿cierto? De los territorios nacionales. Pero en Europa no, en Europa eran más bien ciudades, núcleos, muchos, que en un proceso complejo dijeron, bueno, llegamos hasta aquí y esto es la Galia y esto es la Italia
y esto es Hispania, etc. Y se formaron unos pueblos que todavía tienen unas fallas que muestran que la unidad es una abstracción. Los catalanes, los vascos, los andaluces, etc. O si se van a Francia también hay vascos, o si se van a Bélgica hay valones y hay flamencos, etc. Bueno, en todas partes hay esos reductos o expresiones de que la tal unidad nacional tiene unas diferenciaciones sensibles, no solamente desde su origen, sino que después se han ido alimentando por otros elementos. Pero digamos, este es otro elemento central. Y eso está unido también a otro elemento que es de los clásicos que se unen, que también es una abstracción, que es el territorio. ¿De dónde viene el territorio? ¿Qué más abstracción histórica, construcción histórica que el territorio? ¿Por qué llega hasta aquí, da una vueltica, después está limitado por un río, después por un mojón, etcétera, por un paralelo, etcétera? La construcción del mapa, el mapa. El mapa, que tiene todas esas particularidades, no salió de la construcción histórica. Poco a poco se fue concentrando en esas fronteras territoriales, que no son ni divinas ni impuestas, son construcciones que la historia fue dando. Pero eso se va naturalizando de tal manera, se va extrayendo de tal manera que se va convirtiendo en una categoría que forma parte de la dimensión estatal en su conjunto. Entonces, la dimensión estatal es ser sujetos libres, iguales, ser hombres, ser ciudadanos al mismo tiempo, poder estar representados en las instituciones estatales, estar perteneciendo a un cuerpo nacional, a un pueblo nacional, estar asentados y ser dueños del territorio donde estamos, y además que nosotros mismos, con esas características, nos damos unas autoridades, unas reglas de funcionamiento, etcétera, etcétera. De allí todas las carretas que hay sobre la organización del Estado. Cuando se apela al proceso que llaman constituyente, es un poco para tratar de encontrar dónde está ese pacto social, ese contrato social, reiterando los valores y las categorías de la dimensión política. Y todas las apelaciones que se hacen al pueblo nacional es para decir, eso forma parte de la identidad del Estado. Cuando se reivindica el territorio, lo mismo, cuando se explican que esas son autoridades nuestras, que nosotros nos las hemos dado, que esas son las normas que también nosotros hemos aceptado y hemos contribuido a que se construyan, etc. Entonces, aquí sucede lo mismo que con todas las abstracciones. Yo acepto el dinero, yo acepto las mercancías, yo acepto la equivalencia, yo acepto los precios, yo acepto los hombres libres, yo acepto los hombres libres al mismo tiempo ciudadanos, yo acepto la representación, yo acepto que esto es resultado de un pacto, yo acepto las autoridades, yo acepto el territorio, yo acepto que pertenezco a un pueblo nacional, etcétera. Así de la realidad sea otra, ¿no? Fíjense ustedes el debate en España, a estas alturas del siglo XXI, todavía florece, aparece esa realidad del pueblo catalán, bueno, mediado por otras razones, ¿no? Seguramente de otro orden, otros intereses que están ahí detrás, etcétera. Pero aparece eso. Entonces, pueblo nacional, bueno, la idea, por ejemplo, de gobiernos como el boliviano, del Estado plurinacional, es decir, hombre, no, nosotros no somos unitarios, nosotros no somos homogéneos, ¿no?
Esto es la heterogeneidad, por eso es un gobierno plurinacional y pluriétnico, dicen, reconociendo que, pero sin embargo, eso puede ser retóricamente dicho ahí, pero en la realidad pesa la unidad boliviana, ¿cierto? Por encima de esa plurinacionalidad o de eso pluriétnico, ¿no? Que es un poco el debate europeo o el debate latinoamericano, todo esto que existe, digamos, entre nosotros. Entonces, si nosotros pensamos ahora en que con la ayuda de esas conceptualizaciones, olvidaba decir algo, allí en el último punto de las autoridades, de las normas, etcétera, está un elemento central, que es el reconocimiento de que dentro de esos elementos, esas autoridades y ese ordenamiento que existe, es el soporte de un elemento central, que es la violencia legítima. Entonces, se dice, esa dimensión estatal no solamente tiene autoridades, sino que ellos son titulares de la capacidad única, exclusiva, monopólica de la violencia, que se expresa en algo que no tiene violencia, las normas, lo que llaman el derecho. ¿El derecho qué es? El derecho es la amenaza de la violencia, porque si yo no cumplo lo que está en las normas, por la fuerza me lo van a hacer cumplir, y lo va a hacer cumplir la autoridad que está allí. Luego, el elemento que llaman el monopolio de la violencia legítima está incluido dentro de esa abstracción que llamamos la dimensión política, la dimensión estatal. Entonces, pensemos un poco rápidamente en esa construcción en los distintos momentos históricos. Nosotros tenemos como antecedente, repito, además porque estuvo en los procesos de independencia, como antecedente la construcción de esos pueblos nacionales con sus estados en el mundo europeo. Y ahí vale la pena dos frasecitas para recordar muy rápidamente eso. No voy a entrar en los detalles, pero digamos que usted tiene en la cabeza la imagen de la feudalidad, ¿cierto? La imagen del señor feudal, del castillo, de los siervos que eran parte de la tierra, etcétera, bajo unas categorías y unas formas distintas a las de la libertad y la igualdad, pero que se aceptaban como las formas, digámoslo así, legítimas en su momento. El siervo pedía era que lo protegieran, la servidumbre para ser objeto de protección. Esas eran las reglas, esa era la libertad y la igualdad, entre comillas, de otro sistema. Esas unidades dispersas, múltiples, del señor y los siervos, históricamente tuvo transformaciones que condujeron a unas alianzas, estoy simplificando, caricaturizando, ¿cierto? A unas alianzas entre esos señores que se fueron especializando en ciertas tareas de control de los caminos, etcétera, ¿no? Alianzas que eran dadas simplemente por los enlaces entre los señores de un feudo a otro, y fueron dando lugar a un fraccionamiento de una clase que ya no tenía que ver con los feudos. Entonces aparecen las monarquías, y de ahí viene la expresión monarquías absolutas. Las monarquías tenían debajo de sí a los señores feudales,
y a su turno los señores feudales seguían con sus siervos. Para romper eso totalmente, pues fue necesario las revoluciones burguesas. No vamos a entrar en esa historia bien conocida de todos, pero la burguesía como una fuerza revolucionaria destruyó las monarquías absolutas, ¿no? Decapitó a los reyes, etcétera, a los monarcas, Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso, fue construyéndose, a partir de eso que venía del régimen feudal, de las monarquías absolutas, del Estado absolutista, se fueron construyendo categorías de las formas y de los aparatos que fue adquiriendo la dimensión estatal moderna. Entonces, dentro de lo nuevo, empezó a aparecer lo representativo. Esto que estábamos diciendo, el vínculo representativo, las elecciones, eso no había existido antes. Ahí no había urnas, ni había registradurías, ni siquiera cédulas habría, ¿cierto? Pero empezó a construirse el concepto de ciudadanía, que es el concepto del sistema de dominación nuevo del Estado moderno. Y empezaron a haber representantes bajo distintas modalidades. Entonces ahí lo que venía de antes se fue como adecuando, como ensamblando a una cosa nueva que estaba construyéndose. Por eso les decía hace un rato que las expresiones, los términos de ese ensamblaje han conservado inclusive denominaciones de antes, ¿no? La denominación de cortes, los fueros, parlamentos, monarquías absolutas, ministros. El ministro es un sirviente del rey, ¿cierto? Viene de allá, de la época de la monarquía absoluta. Las cortes también, que eran los cuerpos asesores del rey, pero transformados ya y mediados por el elemento representativo. Y recogieron además elementos que a lo largo de los siglos se fueron dando. Por ejemplo, las monarquías absolutas, para funcionar, tenían sistemas impositivos con los señores feudales que les pagaban a los monarcas para funcionar. El principio de la imposición, principio del impuesto, eso lo recogió lo nuevo, lo modernizó. ¿Y qué quedó de eso? Quedaron restos como los que tiene hoy todas las constituciones de las naciones contemporáneas, de que los impuestos tienen que pasar por el cuerpo legislativo, porque allá en el cuerpo legislativo estaban los representantes de los nobles, de los señores feudales, etcétera, que trataban de vigilar que la imposición no fuera sino en determinadas condiciones y cuantías. Eso se conserva hoy bajo otro esquema, porque ¿qué ocurrió? Hubo un ensamblaje de eso anterior bajo las características de lo nuevo. El territorio, la noción de territorio, de ir definiendo un territorio, se fue haciendo también históricamente. Recuerden ustedes que esto se puede leer en las novelas o en los libros de historia o en las películas, etcétera, cómo se iban formando esas uniones a través de enlaces entre las distintas castas, en las distintas noblezas, para concentrar territorios más amplios, para ir dando lugar a la idea de territorios. En lo más cercano a nosotros, ¿cierto? Los reyes de Castilla y Aragón, recuerden ustedes, que eran los que estaban al frente de la colonización española, que se unieron allá, ¿cierto? ¿Cómo era que llamaban? Los reyes de Castilla y Aragón. Bueno, en todo caso, esos matrimonios, digamos, recuerden ustedes que el rey de España era simultáneamente rey de Países Bajos,
Carlos I y Carlos V, en un lado y el otro, ¿cierto? Porque daba para ir formando territorios, ¿cierto? Y ir consolidando territorios, inclusive con guerras, con pugnas, también, es decir, había ejércitos. El problema de la fuerza pública empieza a ocurrir. Entonces, de allá, de ese derivado de todos esos antecedentes, ¿quién era el titular de la fuerza pública? Los monarcas absolutos. Se acabó la defensa que tenían los señores feudales propia, y lo que había eran ya unos ejércitos de los monarcas, ¿cierto? Por encima inclusive de los señores feudales. En las normas jurídicas, ¿no?, esa feudalidad y esa monarquía absoluta conservó y restauró muchas de las formas de sistemas anteriores al feudalismo, como el derecho romano, y lo reconstruyó y lo trajo a la modernidad. Entonces, el Estado nuevo, la organización, la dimensión política nueva, se va a aprovechar también por ensamblaje de esas herencias de épocas pasadas, pero reeditadas, renovadas, con nueva piel, con nuevo vestido, ¿cierto? Eso para mirar lo europeo. Pero si nosotros vemos lo latinoamericano, que es lo más próximo, aquí no tuvimos feudalidad anterior. Tuvimos fue unas organizaciones importantes de los antepasados indígenas, en México, los mayas, los incas, bueno, los muiscas acá, bueno, todas las poblaciones aborígenes o originarias que tenían su organización y sus formas diferentes, inclusive vistas hoy con una mirada transponiendo realidades históricas de otras partes. Si a uno le van a decir que fue el Ayllu o que fue la Minga o cualquier cosa de ese estilo, que provienen, que eran autóctonas, ¿cierto? Ya se ven con una mirada, digamos, matizada o alterada por unas conceptualizaciones que no son de los aborígenes propiamente dichos. Pero bueno, no había eso, no había unidades nacionales, no había cuerpos nacionales. Así como allá no había franceses en su momento, ni italianos, sino que había romanos o venecianos o turineses, etcétera. O en España no había tampoco españoles, ni mucho menos. Y en Francia tampoco. No había franceses, no había españoles, no había italianos, no había holandeses, no había alemanes. Había otras realidades de organizaciones poblacionales. Acá tampoco existía eso. Inclusive esas mismas poblaciones aborígenes tenían distintos asentamientos, no podían decirse que fueran una unidad. Los mayas no eran una unidad. Pues piensen ustedes que los mayas van desde Guatemala hasta la mitad de México, ¿cierto? En la época eso no tenía una unidad étnica, una unidad lingüística, una unidad religiosa, ¿no? Bueno, pero a toda esa realidad anterior la interrumpió el fenómeno colonial. El fenómeno colonial llegó acá y de eso que existía, en principio no hubo nada, se quedó como estaba, controlado por los colonizadores, ¿no? Entonces vinieron las instituciones de la colonización, las encomiendas, las misiones en otros países de América Latina, etc. En los procesos de independencia, para hablar pues a grandes saltos, ¿qué hicieron? Los procesos de independencia, inspirados en el movimiento que ya había generado Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirados, apoyados y financiados por quienes estaban allá, pues estos señores que son nuestros libertadores, Miranda, Bolívar, San Martín, todas estas personas, vivían allá, eran europeos,
manejaban ese idioma, visitaban Europa. Y desde antes, unos años antes, Nariño, ¿se acuerdan ustedes? La traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, etc. Todo el acervo de la construcción histórica de los estados nacionales europeos estuvo detrás de los procesos de independencia. Y entonces, producidos los fenómenos de independencia del sistema colonial, empezó a que estos elementos se dieran. Sujetos libres no había aquí. Los pobres indios de las encomiendas y unos cuantos artesanos por ahí en los núcleos urbanos pequeños que había. De representación y de eso ni idea, ¿cierto? De pueblo nacional, nada. Por el contrario, los mismos pueblos aborígenes de acá, todos sabemos, muchos de ellos fueron contrarios al proceso de independencia, se opusieron al proceso de independencia. Ahora que estamos en conmemoración de eso, hay muchos libros por ahí circulando que ilustran eso y ya los existían antes, especialmente las personas del sur. Recuerden ustedes el caso de la oposición al proceso de independencia de los pastusos, ¿cierto? Sí. ¿Alguien? Sí, bueno. Todos esos personajes, exacto. Entonces, digamos, dado el proceso de independencia, se inicia la construcción histórica de esos elementos que no existían. Y hubo muchas, digamos, se construyeron seguramente autoridades, pues que se construyeron autoridades. Recuerden ustedes que el principio fundamental casi que empezó al revés, digamos así, Bolívar y Santander, y entonces empezaron a pensar en cómo construir un sistema de autoridades, un sistema de normas, constituciones, etcétera, Ocaña, Cúcuta, etcétera. Y esto estaba partido, absolutamente partido. La Nueva Granada era una cosita de acá, eso no tenía nada que ver con el sur, ni mucho menos con lo que es hoy la Orinoquia o la Amazonia o con la Arauca, absolutamente nada. Pero a partir de allí empezaron a construirse pueblos nacionales. Y toda esa sucesión de guerras del siglo XIX, que ahora leo por ahí un libro que salió recientemente diciendo que eso no fueron tantas guerras, que todos querían era la paz, etcétera. No, pero detrás de todas esas guerras estaba la construcción de un proceso de unidad, a la brava o como fuera, en todas esas discusiones de más federalismo, centralismo, qué pasaba con las provincias, etcétera. Estaba el proceso histórico de construcción nacional, sin que existiera unidad de ningún tipo. Y a lo largo de todo este tiempo, de todo ese siglo XIX, y bien entrado el siglo XX, se fueron definiendo esas unidades nacionales. Y lo mismo sucedió con el territorio. No había ni cartografía para pensar en eso. La cartografía era elemental. Pero se fueron definiendo. Recuerden ustedes que para esas repúblicas que empezaron a nacer y que después se separaron después de la Gran Colombia, etcétera, pensando ya en lo muy cercano a nosotros, dijeron, no, vamos a tomar como límites las que tenían los colonizadores aquí. Eso se llamaba con una expresión latina, uti possidetis juris, lo que poseíamos en ese momento, lo que se poseía en ese momento. ¿Por dónde iba eso? Eso era una cosa difusa todavía, pero así fue dándose. Y luego, mordiscos de distinto tipo, por el sur, allá con Perú, con el Ecuador, con Brasil, el mordisco grande de principios del siglo en Panamá, todo esto se extendía hasta la costa de Mosquitos, ¿cierto? Hasta Nicaragua, etc. Bueno. Realidades, no, abstracciones, construcciones históricas que se fueron dando, como las que se pueden dar todavía. Pueden darse procesos de delimitación territorial, no está excluido eso.
Si ustedes piensan, por ejemplo, en las situaciones africanas, que nacieron a este mismo proceso más tardíamente, también a partir de sus propios procesos coloniales, se construyeron pueblos nacionales. Pueblos nacionales también sacados de la nada. Pues esas dos tribus, ¿se acuerdan de esa matanza que hace poquito, ese genocidio que se estuvo recordando en estos años de los Tutsi y demás, que todavía ahí están? Y esas repúblicas tampoco existían, África no tenía nada que hablara de pueblos, y se fueron construyendo esos pueblos a partir de las divisiones coloniales, ¿no? Los belgas, los alemanes, los franceses, los ingleses, etc. No tenían nada en el sentido de lo que conocemos como Estado, fraternidad, pero ellos como colectividades de pueblos, claro, pero diversas, múltiples, heterogéneas, lo mismo que acá en América Latina, ¿no? ¿Qué no será lo que nosotros no conocemos mucho hacia el oriente, hacia el Asia, etcétera? Bueno, entonces, digamos que ese camino tortuoso del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX fue definiendo estados nacionales, unidades nacionales, instituciones y pueblo y sistema democrático representativo. Recuerden ustedes que lo democrático representativo durante todo el siglo XIX era una delegación, pero bastante delegada. Eso era prácticamente a dedo, ¿cierto? Pues imaginen ustedes los que construyeron la Constitución del 86, 1886, eran unos delegados de las provincias, 25, nombrados a dedo por allá, de una Constitución que duró más de 100 años. Pero empezaron a construir con un sufragio limitado a los que sabían leer y escribir, a los que tenían determinados niveles de patrimonio, etcétera, con un proceso que se fue universalizando, como en todas partes, para generar la idea de que los ciudadanos, los miembros del pueblo nacional, son dueños de su Estado. Es que ahí viene el punto. Los sujetos que pertenecen al pueblo nacional se aceptan y se acepta que sean los constructores, los organizadores. El problema del control territorial, ¿qué sistema vamos a escoger? ¿El sistema centralizado, el sistema federal, el ejemplo norteamericano del sistema federal? Todas esas cosas que se dieron a lo largo del siglo XIX, hasta caer en el caso nuestro en el Estado unitario, central, la República Unitaria. Esto para decir que ese proceso histórico, ese reconocimiento del proceso histórico de la construcción de los estados nacionales es claro, en Europa, en América Latina, en África, en Asia, donde quiera. Y aún hoy, porque fíjense que aún hoy se están construyendo estados nacionales. Pues, ¿durante cuánto tiempo estuvieron unidos, o no unidos, pero con algunas relaciones de confraternidad, lo que era la antigua Yugoslavia? Y ahí usted tiene ya 5 o 6 estados distintos, hace 20, 25 años, ¿cierto? O los que pueden estar dándose en el África, o estos del todo el problema del Medio Oriente. Palestina, sin territorio, con un territorio mínimo en el aire, reconocido como Estado o aspirando a ser reconocido como Estado. En fin, el proceso de construcción histórica, ahí claro, ahí hay un elemento fuerte que es el elemento, digamos, racial, étnico, religioso, etcétera, pero no es únicamente eso, ¿no? Pero esto para mostrar un poco que los pueblos nacionales son un artificio histórico, una construcción histórica, aceptada por quienes pertenecen a eso. Nosotros que conformamos ya una nación, difícilmente aceptamos no ser parte de ella, difícilmente. Tenemos eso tan interiorizado ya, y eso que apenas ha transcurrido
digamos que 100 o 150 años, 100 años y pico, tan interiorizado que sería una ofensa para nosotros que nos dijeran, no, ustedes, qué pueblo nacional, ni que nada, ¿no? No, ustedes tienen héroes, ustedes tienen historia propia, ustedes tienen una bandera, tienen un himno, tienen un escudo, tienen todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Tienen una selección nacional, tienen unos literatos muy famosos, otros deportistas, otros que meten goles, etcétera. Por todos ellos vivimos, ¿cierto? Ese es el sentido de la unidad nacional, que nosotros lo compartimos y nosotros a diario lo reconstruimos esa unidad nacional. Y cuando apelamos al pueblo nacional estamos insistiendo en eso. Bueno, esto para plantear eso. Pero ahora voy a contarles muy rápidamente otra historia del Estado, que era la que decía yo, épocas, ¿no? Momentos, fases. Digamos, la periodización gruesa que se hace es que en sus comienzos, y aquí estoy refiriéndome un poco a la historia europea, ¿no? Aun cuando de alguna manera acá se recogió también en los estados nuestros. Entonces, digamos, la dimensión estatal en sus comienzos, ¿qué tenía que hacer? Fundamentalmente contribuir a que todos esos elementos que estamos viendo allá se materializaran, se concretaran. Entonces, el sistema, la dimensión política tenía que preocuparse fundamentalmente por definir un pueblo nacional, una nacionalidad. Eso no podía ser de otra manera, y eso tenía que ser distinto a las otras. Y a reivindicar unos territorios. Y a empezar a regular las relaciones entre esos integrantes del pueblo nacional en el territorio. Una regulación normativa. Entonces, por eso, esa primera época va acompañada de la normatividad civil. Eso que aquí llamamos y que copiamos de allá, que fue el Código Civil. El Código Civil resucitado del derecho romano. El derecho romano se llamaba el Corpus Juris Civilis. Resucitado de allá, lo trajeron, Napoleón lo trajo y montó el Código Civil, ¿cierto? Napoleón. Y ese Corpus Juris Civilis, ese Código Civil, ¿qué hizo? Reguló las relaciones de mercado. De eso se trataba. Ustedes son sujetos libres, ustedes fueron sujetos iguales, ustedes todos tienen un legítimo interés, ustedes pueden contratar, etc. Y el sistema de justicia. Si ustedes tienen problemas, la organización, el aparato que tiene el Estado los soluciona. No ustedes entre sí, sino que apelan al Estado que los soluciona. El valor, la significación que tuvo la época napoleónica fue construir todas estas cosas: Código Civil, sistema de justicia, fuerza pública, territorio, ejército. Porque además ellos empezaron a reconocer la necesidad de encontrar elementos suficientes para apoyar el proceso económico de esas organizaciones nacionales. Entonces vienen las empresas coloniales. Entonces todos esos países europeos nacientes montaron el sistema colonial. El sistema colonial hispánico, francés, inglés, alemán, italiano, todos belgas, todos tuvieron colonias. Y las colonias alimentaron el proceso de organización capitalista. Allá, y se apropiaron de ciertos elementos de acá que
le introdujeron elementos vivificantes a esas naciones que estaban nacientes, obviamente controlando por el sistema colonial las que estaban acá. Pero después de eso vino el despedazamiento colonial y obviamente lo que ocurrió es la exportación de todo el esquema de aparatos y de organización normativa, institucional, justicia, etcétera, que conocemos. Por eso todas estas constituciones de acá fueron copiadas, no existía el copy-paste, pero lo copiaban de otra manera en su época, de todas las constituciones latinoamericanas. Bueno, y copiaron un poco también la constitución americana, la constitución de los Estados Unidos, que digamos empezó a también ser un faro de inspiración para todas estas organizaciones. Entonces, digamos que es bajo ese panorama, pasemos ahora a pensar, lo estábamos diciendo, las misiones centrales de esa dimensión estatal. Hay una primera dimensión que es la que se conoce con la expresión Estado liberal. Otros lo llaman también Estado gendarme. Fue, digamos, como los comienzos de la organización. Pero no es que fue, a uno le dicen, no, es que eso no hacía nada, era de un simple espectador. Inclusive se utiliza una expresión francesa muy conocida y muy traída, llevada y traída, que se llama laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, no hagamos nada, simplemente veamos, espectadores. No eran tan espectadores, pues no eran tan espectadores cuando regulaban quién era el pueblo nacional, regulaban el territorio, tenían aparatos de justicia, tenían normas para el funcionamiento del mercado, regulaban la moneda, todas esas cosas claves para el funcionamiento del sistema. Lo hicieron los estados en sus principios, lo que se llama el Estado liberal o el Estado gendarme. Es la época, no quiero hacer un paralelismo, pero digamos, el capitalismo estaba en sus comienzos, ¿no? Aun cuando, digamos que ya había avanzado, no he contado esa historia, pero digamos, el capitalismo como organización, obviamente con elementos políticos como los que estamos diciendo, había pasado por lo que ustedes han oído mencionar como las fases de la cooperación. Las fases de la cooperación simple y la cooperación compleja, ¿no? Las fases iniciales del capitalismo. ¿Qué era eso? Que las formas de producir bienes y servicios, economía, no se renovaron inicialmente, sino que el sistema nuevo tomó las cosas como estaban, las formas productivas como existían, y esas formas productivas como existían simplemente las reunió, las unió en un solo colectivo. Pues la descripción está en Marx y todas las formas de cooperación compleja, ¿cierto? Organizaron unos talleres, ¿cierto? Con las personas que estaban trabajando individualmente, separadamente, el sistema artesanal, etc. Venga para acá. Usted no compre más materias primas, usted no compre más equipos, usted no compre más agujas, no compre más... Venga para acá, yo le compro todo eso, yo le pago a usted porque se venga para acá y reúnase aquí. Yo le pongo la maquinita para que teja o para que cosa, etcétera, los instrumentos para cortar, si fueran confecciones u otras operaciones que fueran. Más o menos los ejemplos que toma Marx siempre son de la industria textil o de la industria de la confección, ¿no? Tantas telas, tantos metros de no sé qué, porque estaban en la época de la cooperación simple. Eso no cambió nada la manera de producir. La gente seguía produciendo como quería, a su manera. Es lo que algunos llaman la época en que en el mismo operario residían
las capacidades del saber y del hacer. ¿Por qué? Porque saber, porque ellos eran los que conocían el oficio, los que sabían del oficio, los que tenían la habilidad, la destreza, la formación familiar, doméstica, tradicional, etc. Ellos sabían y hacían. El otro únicamente los reunía, pero les daba los elementos materiales que antes tenían que garantizar cada uno de ellos separadamente. Pero ya eso era un principio de ruptura de esa forma productiva, porque al estar en conjunto ya empiezan a aparecer realidades nuevas, ya empiezan a sentir la necesidad de utilizar en común elementos que están en el conjunto, ya empiezan a emular, porque los mismos que hacen las mismas actividades empiezan a compararse unos con otros. Principios de lo que llaman después la productividad, ¿cierto? Bueno, luego se introduce en esa época primitiva, digamos, ¿no?, la cooperación compleja. La cooperación compleja es decir, hombre, yo, como ya los tengo aquí, ya los he visto y los conozco y sé quién hace cada qué cosa, y sé quién hace mejor una cosa que otra, yo los voy a especializar. Usted es bueno para coser, usted es bueno para cortar, usted es bueno para pegar, usted es bueno para clavar. Entonces, haga usted eso y no lo otro, y especialícese en eso. Y eso empezó también a contribuir a que los instrumentos utilizados, las herramientas, también se especializaran, se perfeccionaran, se cualificaran. Ya empezó a darse, eso es lo que llaman, los términos los utilizo, pero eso es lo que llaman la época de la subsunción formal. Subsunción es sumisión, sujeción, formal. ¿Formal por qué? Porque no cambió la forma de producir. Ahora, para hacer todo esto se necesitaba capital monetario, metálico. Por eso está unido al proceso de colonización, que lo asume este Estado liberal. Todos esos recursos, el oro fundamentalmente, extraído de América, alimentó esos procesos. Por eso la colonización está unida al proceso de modernización capitalista en Europa. Sin eso no había habido proceso de modernización capitalista en Europa. La modernidad capitalista y los estados modernos europeos no se explican sin la colonización. Bueno, pero llega otro momento que es fundamental, que es el momento del maquinismo, de la gran industria, de la manufactura, que empezó a producir un cambio total, que es que de la función humana laboral como principal aparece una cosa distinta, que es un aparato movido por una fuerza natural distinta a la humana, la máquina de vapor. La revolución industrial. Entonces, se desplaza el punto principal de la función fisiológica del hombre a la función de la máquina. Como lo decía Marx, las herramientas antes eran sirvientes del trabajador, ahora el trabajador es sirviente de la máquina. La figura de Chaplin en tiempos modernos, en la rueda, colgado ahí, le dio la vuelta a la rueda, ¿cierto? Porque estaba sometido al maquinismo, exacto. Entonces, esa es la época del maquinismo. ¿El maquinismo qué hace? Le quita progresivamente la capacidad del saber hacer a los operarios. Ya que usted era un buen tejedor, un buen orfebre, etcétera, al diablo.
ahora tenemos otras cosas que lo hacen mejor que usted. Entonces lo expropia del saber hacer, le quita el saber hacer y lo pone a ser un operario sirviente de las máquinas. Esa servidumbre con las máquinas obviamente genera nuevos oficios, los oficios de cómo servir a la máquina, porque la máquina necesita operarios para encenderla, para alimentarla, para mantenerla, para repararla, para ponerla en funcionamiento, para controlarla. Otras tareas desconocidas antes, y esas no las sabía la gente. Tuvieron que enseñarles a la gente a cómo eran esos nuevos oficios, pero se creó un nuevo hacer, un nuevo saber hacer, un nuevo saber hacer. Pero fíjense ustedes que todo esto, y perdón que los acribille con tanta idea, todo esto se está haciendo porque la idea fundamental del sistema de organización capitalista es mantener y elevar el grado de ganancia. Y estas cosas permitían eso, no solamente porque se podía producir más, sino porque se podía vincular más gente a los procesos. Entonces se fue engrosando y por eso es la época de trabajo de mujeres, de niños, etcétera, en un proceso terrible, digamos, de dominación y de explotación, que son los antecedentes de toda la formación histórica de la clase obrera que está escrita en los textos de Engels, etcétera, y posteriormente ya en autores contemporáneos como Thompson, por ejemplo. Entonces, el sistema de organización capitalista responde a las necesidades de la ganancia y responde además a las demandas que empiezan a suscitarse en esos colectivos. Esos colectivos demandan cosas y en virtud de esas demandas tenía que la organización capitalista responder a esas demandas. El Estado empieza a alimentarse, a renovarse por las demandas, con más fuerza después con el sindicalismo, ¿cierto? Porque de todo esto y después de la manufactura, etcétera, eso supuso además un cambio trascendental en materia de localización de la población. No es la población dispersa, es la población en núcleos especializados, con una especialización además entre lugar de trabajo y lugar de residencia. En sus orígenes eso estaba unido, ahora no, yo tengo que ir a la fábrica, yo tengo que ir al taller, con todo lo que eso comporta desde el punto de vista de economía de lo que llamarían hoy ordenamiento territorial, urbano, digámoslo así, y de movilización, de transporte, de cómo se va a comercializar, que cómo llegan los insumos, y además los emplazamientos, los sitios, tenían que ser sitios gigantescos, las fábricas eran verdaderas cárceles, inclusive con la misma estructura de las cárceles, con las mismas garitas, ¿no? Ustedes ven en las cárceles de hoy que subsisten las garitas, aun cuando yo creo que eso está mandado a recoger con los sistemas modernos de cámaras, etcétera. Pero esas garitas y los pasillos, el sistema, ¿cómo se llama? El panorámico, ¿cierto? Pero eso tiene otro nombre, panóptico, exacto. De poder visualizar y controlar desde un solo sitio las construcciones en cruz, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Mucho, la transformación en todos los órdenes fue inmensa. Ahora, a todo eso contribuyó la primera época del Estado. No fue un Estado tan no interventor, tan quieto, no Estado activo, porque todo eso necesitaba recursos, todo eso necesitaba normatividad, todo eso necesitaba justicia, todo eso necesitaba policía y fuerza pública,
todo ese tipo de cosas, en los comienzos del capitalismo. Ya iba yo por la manufactura, por el taller, que, como les digo, genera lo que llamamos las agrupaciones de resistencia al capital en las unidades productivas. Lo importante de la resistencia en esa época era que era una resistencia en los lugares de la producción, dentro de los lugares de la producción. El nacimiento del sindicalismo es ahí, en el interior. Qué movimientos sociales, ni qué movimientos urbanos, ni qué movimientos de cualquier otra cosa, ambientales, que conocemos hoy. No, era el movimiento interno a las unidades productivas. Entonces viene una pelea de esa resistencia, de esa subversión, una subversión que pedía más cosas, que pedía más salarios, que pedía seguridad social, que pedía descanso, que pedía recreación, que pedía cultura, etcétera. Que pedía condiciones ya en las ciudades, en los núcleos urbanos también. Entonces vienen unos procesos que tienen dos exponentes en términos de nombre muy significativos. El uno es el señor Taylor, ¿no? ¿Por qué? Porque la única forma de responder a estas demandas y a las necesidades de acrecentar la ganancia era hacer más productivo el esfuerzo interno. Entonces, Taylor representa un grado de superior de especialización compleja dentro de la organización productiva. ¿Por qué? Porque primero va a imponer un sistema de concepción de cómo se hace la actividad productiva que está por fuera de los productores. Son expertos, grupos especializados que diseñan cómo se hace la producción, cómo es el modelo de la producción. Y a nivel horizontal ahonda las condiciones de especialización, diciéndoles, y además de intensificación del trabajo, diciendo, usted no puede hacer las cosas como le venga en gana, sino que usted lo tiene que hacer bajo unos patrones, bajo unos modelos, bajo un régimen de tiempos y movimientos. Entonces, yo escojo, tengo aquí 4 torneros, ¿cierto? 5 torneros, los aprecio, los dibujo, no existía forma de tomarle fotos ni filmarles cómo procedían, pero los dibujaba también, que decía cuáles eran las actividades fisiológicas, musculares, etcétera, que suponían el esfuerzo físico. Y unos señores especializados decían, el esfuerzo físico se hace así y así, no asá. El que quiera trabajar aquí tiene que hacerlo así. Otra forma de expropiación del saber hacer. Ya no es el saber hacer que usted se invente ahí, la manera como usted se defiende frente a la máquina, sino que tiene que ser la que yo le impongo, en una cartilla, en un modelo, etc. Ese es el sistema taylorista de la producción. Y usted lo va a hacer de esta manera. Fue un señor que además trabajaba en una fábrica. Su padre era el dueño de la fábrica. Y él era como el capataz allá adentro y estudió todo esto que les estoy diciendo para montar el sistema de intensificación del trabajo dentro del esquema de máquinas. Y otro personaje asociado a eso, que es el señor Ford, en 2 dimensiones principales. Yo como que me olvidé de esto, pero sí me están oyendo, ¿no? Bueno, el señor Ford en 2 dimensiones. La dimensión interna también al proceso productivo, ya no desde el punto de vista de
de la especialización funcional de los operarios, sino de cómo hacer que se enlazaran mejor las tareas dentro del taller, cómo se articulaban mejor, que es lo que se llama la cadena de montaje. De la cadena de montaje que obviamente funciona para determinados productos, en este caso especialmente para la industria automotriz, ¿cierto? Pero opera para todos aquellos productos que suponen un ensamblaje, que suponen agregados de cosas, que se les van pegando a un soporte, ¿no? Hoy todavía eso existe, un aparato, un computador, sistema de montaje, con cadena de montaje, pero hay una forma de irle poniendo las cosas, ¿cierto? Que seguramente va pasando de un lugar a otro, usted le pone este chip, usted le pone lo otro, usted le pone lo otro, hasta que sale allá el aparato. Acá también, la cadena de montaje, que era, digamos, unas bandas transportadoras, en el caso de la industria automotriz, donde estaba el chasis, las líneas de montaje, entonces se va agregando esto o aquello, y entonces, ¿qué ocurre? Ya el tiempo de que hablaba Taylor, ya está medido por la cadena de montaje, porque a usted le pasa por frente así ¿cómo digo? Ahí. La carcasa, el chasis, y a usted le corresponde hacerle algo a ese chasis, ponerle unos puntos de soldadura, agregarle algo, no sé, en determinado tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que se demora el paso de eso por frente así. Tú no tienes más tiempo que ese, porque el otro viene después, y lo que va a hacer el después ya tiene que haber hecho lo suyo. Si usted fracasa ahí, se tira la cadena, la interrumpe, la rompe, ¿cierto? Entonces es la cadena de montaje que hace, además, utilizar intensivamente no solamente al operario, sino a las máquinas. Las máquinas se pueden utilizar de una manera más intensiva con ese sistema de cadena. Pero lo otro importante, que va a abrir paso ya a lo que va a venir con nuestro amigo Keynes, ¿sí?, que es el tema de la función del salario. Entonces, Ford va a decir, tenemos que pagarle bien a esta gente. $5 days, $5 diarios. Porque necesitamos que compren nuestros carros y que además se reproduzcan más o menos bien para que vengan contentos todos los días, que hayan comido y que además su ambiente familiar funcione. Entonces, reconoce la función del salario en el sentido de reproductor de una fuerza laboral, reproductor y animador de una fuerza laboral, y una función de incentivar la circulación mercantil. Bueno, es el sistema taylorista, fordista. A veces algunos lo llaman la época fordista. Pero aún así, gracias a las luchas que se están librando allí, el sistema tiene problemas, ¿cierto? Porque hay movimientos, hay sabotajes, hay huelgas, hay de todo este tipo de cosas. Y además, hay un fenómeno externo que se vuelve en un referente para las luchas de la época, que es el fenómeno de la revolución bolchevique. Entonces, comienzos del siglo XX, dicen, bueno, se nos vino esto encima. Aquí se nos va a repetir lo de la revolución rusa. ¿Cómo le hacemos a esto? ¿Cómo reorganizamos nuestros aparatos y nuestra misión del Estado?
No voy a entrar en los detalles. En ese artículo que seguramente después lo reproducirán, ahí está eso un poco. Keynes dice, bueno, fuera de regular las funciones de ahorro, inversión, etcétera, el consumo productivo, además dice, no, aquí tiene que haber un agente externo a los procesos productivos que colabore con estos procesos productivos para que no se estanquen. Y ese agente no es otro que el Estado. El Estado tiene que intervenir. ¿Tiene que intervenir para qué? Porque si ustedes están pagando salarios, a lo mejor nosotros ahorramos pagando cosas que son salario si las asumimos colectivamente. Y además, todos los agentes capitalistas están haciendo unos gastos que a lo mejor si los asume un externo, se pueden proveer, distribuir entre ellos de una manera más eficiente. Entonces, el señor Keynes, y ya estamos en una fase distinta, Ford, Taylor, Keynes, es lo que llaman la época del Estado interventor, u otros lo llaman la época del Estado bienestar. Cuando hablan de Estado bienestar, es que porque ponen el acento en la ayuda que va a prestar, ayuda entre comillas, que va a prestar el Estado en términos de elementos salariales. O cuando anda Estado bienestar, o como dije, o Estado interventor, cuando es más amplia y va más allá de esto para producir otros bienes que no son propiamente salariales, pero que están ligados al proceso productivo. Entonces de aquí viene todo el proceso de función o misión del Estado interventor o bienestar. Entonces de ahí proviene que el salario ya no pasa solamente por la suma que da cada patrono, sino que pasa por el gasto público que representa condiciones de reproducción de la fuerza laboral. Agua, electricidad, sanidad, educación, vivienda, transporte, etc. Todos los bienes salariales no asumidos por los patronos, asumidos por eso que llamó alguien el capitalista colectivo ideal, el Estado. Y otros bienes no salariales que sirven también a todo el sistema: carreteras, electricidad, la misma agua, puertos, comunicaciones, vigilancia, seguridad, control, aseo, hasta lo que podría ser hoy lo medioambiental. Estado asuma eso. Toda esa asunción por el Estado, no solamente ahora, eso para hacerlo, usted se tiene que volver empresario también. Ponerse a hacer eso que no hacían o que hacían mal los particulares. Entonces el Estado se agiganta. Entonces el Estado ya no tiene las clásicas funciones de justicia, administración del territorio, policía, ejército, recaudador de impuestos, justicia, etcétera, sino que tiene que hacer empresas para producir agua, electricidad, vivienda, cultura, educación, aseo, etcétera. Y para producir carreteras, puertos, sistemas de comunicaciones, seguridad, etcétera. Se agiganta, y para agigantarse requiere gasto, y gasto captado de la riqueza generada por el conjunto. Entonces la función impositiva, que antes se iba únicamente para pagar jueces, empleados, recaudadores de impuestos, etcétera, ahora es para hacer todas estas actividades que se dice que va a asumir el Estado.
el estado de bienestar. Y esto supone un acrecentamiento de la función impositiva. Impuestos a estas cosas. Eso produce un boom, claro está. Y es una respuesta a las luchas que en ese momento están haciendo. Y hace que las luchas ya tengan que tener un doble frente. Porque las luchas ya no son solamente frente a los empresarios de las unidades, sino frente al Estado. Porque el Estado les da salario indirecto, ¿cierto? Y el Estado se tiene que ir cualificando en la medida en que las demandas van creciendo. El Estado se va conformando de una manera más compleja en cuanto... A ver. No, apaguémoslo. Bueno, en cuanto las demandas sean más fuertes. Bueno, luego de eso, hay una serie de ensayos múltiples de mejoramiento de las condiciones de ganancia dentro de ese esquema fordista, taylorista, keynesiano. Muchos esfuerzos, pocos esfuerzos para lograr elementos de cooperación con los cuerpos, con las unidades, en las unidades productivas por parte de los operarios, grupos de trabajo, cosas que, digamos, impidieran la subversión interna dentro de las fábricas. Eso lo hicieron en Volvo, lo hicieron en los japoneses, que son ejercicios postfordistas que llaman. Pero además vinieron otros ejercicios postfordistas que se han reproducido, que es un poco la restauración del trabajo doméstico, del trabajo a domicilio. Entonces, ir sacando tareas y operaciones hacia el domicilio, o ir difuminando un poco la estructura productiva en unidades pequeñas, articuladas. Entonces yo puedo tener sitios para hacer una cosa u otro, después reúno todo eso, etcétera. Empiezo a pensar en el trabajo precario, en el trabajo temporal, para empezar a romper el régimen rígido de la jornada. Esto que oímos ahora, que el trabajo informal, etcétera, cuando la informalidad de hoy es de otras naturalezas y de más profundidad. Pero bueno, en estos ensayos postfordistas. Ahora, ahí viene al tiempo la aparición de unos elementos nuevos que proceden del desarrollo científico-técnico, fundamentalmente de la informática. Ay, ay, ay. Este lo apagó del todo. Bueno, ya. Entonces, ¿por qué la informática? Bueno, antes de eso, también había ya un ingrediente importante derivado también del desarrollo científico-técnico, que son los procesos de automatización. Porque los procesos de automatización ayudan, hemos dicho, elevan, potencian los elementos que están en el esquema taylorista. Porque, digamos, el esquema fordista, porque las máquinas operan por sí solas y ya sin la participación directa de los operarios. Y las formas de automatización
no son las de hoy, la robótica, sino que vienen de atrás. Hay formas de automatización mecánicas anteriores. Pero volviendo a esto, a la introducción de la informática, eso representa un cambio fundamental en el interior de los procesos productivos por muchas razones, pero fundamentalmente porque va a minimizar de alguna manera los esfuerzos en capital fijo, en máquinas, ¿no? Porque el sistema informático, ustedes saben lo que supone la miniaturización de la estructura del hardware cada vez mayor, estos aparaticos o cualquiera otro de estos instrumentos. La estructura de la informática hace que la revoluciona el sistema de máquinas, en el sentido de que antes las máquinas eran unifuncionales, es decir, estaban hechas para un producto específico, hasta el punto de que para hacer productos distintos se necesitaban máquinas nuevas. El ejemplo clásico es la industria automotriz. En la industria automotriz, si va a haber un modelo nuevo, digamos así, si se fuera a pasar del R4 al R6 o al R12, para hacer el nuevo modelo se necesita una nueva instalación y nuevas máquinas. Bueno, es un ejemplo también caricaturesco, pero existió. Entonces, el sistema informático lo que dice, no, yo con una misma máquina puedo hacer muchas cosas. Rompe la unifuncionalidad. Entonces, el aparato maquínico, la máquina, con un software especial, apropiado, con lo que llamamos hoy las aplicaciones, hace el R4 o el R6 o el R12 o el R18, o le introduce lo que quiera para hacerlo a pedido, a voluntad, como quiera el cliente. Y fuera de eso, va a empezar a convertir a los operarios en manejadores de sistemas informáticos. Es decir, que ya no es la relación directa con la máquina, sino con el esquema del software que opera las máquinas, el hardware. Bueno, hay muchos elementos ahí que sería pues largo explicar y tienen muchas incidencias, muchos detalles. Pero se va produciendo además, debido a todas estas incidencias, que cada vez se va haciendo más innecesario el trabajo material, el trabajo fisiológico, el trabajo en jornada, el trabajo en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque eso que había empezado difuminándose a domicilio o en otros sitios va cobrando fuerza. Y con la ayuda de todos estos elementos científico-técnicos se puede hacer cada vez más fácil hacerlo a distancia, no hacerlo en un solo lugar y hacerlo en cualquier tiempo. Entonces, los requisitos de jornada, 8 horas o 6 horas o lo que fuera, y los requisitos de un lugar que tiene que venir aquí a quemar pantalón todos los días y a marcar tarjeta, fuera. Con los elementos estos que tengo, no importa dónde lo haga. Lo hace en el baño, lo hace en la sala de su casa, lo hace acostado al mismo tiempo que ve los comerciales de televisión, en la sala del aeropuerto, donde quiera. Usted puede manejar eso de donde fuera. Y yo lo controlo también desde acá. Yo no necesito controles ya. Yo no necesito instalaciones fabriles. Entonces,
el sistema de jornada y el sistema de presencialidad se derrumban. Y por consiguiente se derrumba también el sistema salarial. Yo no necesito pagar salario. Yo pago por producto, por resultado de lo que usted haga, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier sitio. Eso tiene más detalles, muchos más detalles, pero es un poco la quiebra del principio bajo el cual funcionó todo el sistema capitalista con anterioridad, que es el sistema salarial. Entonces, el sistema salarial no es que cuantitativamente desaparezca, sino que desde el punto de vista estratégico, de tendencia, pierde importancia. No es tendencialmente lo principal está por fuera. Es más, hay muchas actividades productivas por fuera que contribuyen a la producción de conjunto, que no necesitan estar absolutamente controladas individualmente en una fábrica. ¿Qué las tienes tú ahí? Faltan 5 para la próxima. Bueno, entonces, simultáneamente se ha producido a nivel del Estado esto condujo a una crisis fiscal, esta captación de recursos para esas provisiones, porque tenía que captar muchos recursos para esos fines. Y esto condujo a una época nueva, que es la que nosotros conocemos como el Estado neoliberal. Le pusieron ese nombre porque era como una especie de regreso a lo que había sido el Estado liberal en sus orígenes. Es decir, haciendo un parangón como si el Estado no interviniera, como si el Estado fuera un espectador, el Estado neoliberal. Entonces, el Estado neoliberal, ¿qué es lo que hace? Yo voy a reducir este gasto. Y yo voy a hacerlo eso bajo un esquema distinto. Los esquemas pueden ser múltiples. Bien, privatizando, especializando unidades en la producción de eso, entrando en relación con las unidades privadas para eso, lo que hemos llamado la privatización. Aun cuando la privatización no es exclusivamente que las cosas salgan del Estado hacia el sector privado, sino que el Estado opere realmente como un privado. Es decir, que el Estado se vuelva empresa privada en distintos años y no el Estado ineficiente de la producción de todos estos bienes. Y eso lo hace no solamente para las producciones que servían a bienes no salariales, energía, comunicaciones, puertos, telecomunicaciones, sistemas informáticos, etcétera, sino para los bienes salariales. Entonces, lo que yo hacía antes regularmente o no, en salud, en educación, en vivienda, en recreación, etcétera, etcétera, también lo voy a hacer bajo ese esquema. Entonces, ahí aparece la idea de que los bienes de la reproducción de la fuerza laboral se vuelven mercancías. Pues la idea que se tiene en las luchas, ¿cierto? Que la educación se volvió mercancía, que la salud se volvió mercancía, que la producción de agua se volvió mercancía, todo, ¿cierto? Lo que llamamos el Estado neoliberal. Pero, además de eso, este momento supone también que, como ya no existe ese flujo de engrosamiento de la masa de personas asalariadas, ni es lo determinante, lo fundamental, aun cuando exista, tiene que cumplir una tarea en relación con esos sectores, una tarea que supone garantizar su existencia, al menos su reproducción mínima,
estadísticamente se llaman las necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos únicamente por los mínimos. No es condiciones de reproducción en general, cumpliendo parte de lo salarial, sino lo esencial, lo asistencial esencial, básico. Y los sectores excluidos, los sectores más vulnerables, etcétera. Vienen todos esos programas que se han conocido en América Latina, en Europa, asistencialistas y de subsidios a ciertos sectores. Pero lo cierto es que la imagen del Estado ya no está en relación tan directa con las personas que trabajan, porque las personas que trabajan o están en las empresas o están por fuera de ellas, y son de todo tipo, no solamente con el vínculo patronal en lo del trabajo de domicilio o el trabajo en unidades creadas para ese fin, sino en trabajo independiente, en trabajo autónomo, en emprendedores, que llaman ahora. Entonces, los emprendedores, allá a su suerte, ¿cierto? Y la idea es que ellos tienen que generar sus propios recursos. Ya yo me despreocupo del tema salarial. El problema es, usted genere sus propios recursos. Entonces, si usted, las reivindicaciones ya no van ni a los empresarios ni al Estado. Eso que usted quiere tener algo, constrúyalo usted mismo, vuélvase patrono de sí mismo. Forma empresa, Sí, forma emprendimientos, esa es la política de los emprendimientos. Bueno, entonces, lo otro que ocurre es que hay un viraje también en la organización capitalista que seguramente en muchas de las charlas que yo veo que están ahí. Pero en estos términos, ¿qué ha pasado con la evolución del Estado? Lo público hoy es tan privado como lo privado propiamente dicho. Entonces, ustedes han visto el proceso, digamos así, de privatización de los establecimientos de educación superior o de la educación, siendo formalmente públicos. Entonces, la recuperación de un elemento del común, como es el conocimiento, es decir, no, eso no es ni privado ni público, eso es del común, como una nueva reivindicación que aparece. Y lo mismo sucede con los bienes de la naturaleza, o sucede alrededor de ciertas producciones sociales que están ligadas a la calidad de vida de la gente, la salud. Alrededor de la salud hay cantidades de grupos poblacionales que reivindican eso como un bien que no es de nadie. Pues, ¿cómo va a ser de nadie? Nosotros estamos colaborando en eso. O las actividades de cuidado, eso que llamamos en Colombia la atención a la primera infancia, a los niños, las madres, todo este tipo de cosas. O a los discapacitados, o a los etc. Entonces, digamos, se superpone, rompe con la tradicional distinción entre lo público y lo privado, con la reivindicación de lo común. Bueno, pero entonces ahora yo quería decir algunas palabras que nos han estado dando vueltas en los últimos tiempos a propósito de la necesidad de lo estratégico. La necesidad de lo estratégico, de la sí. Digamos, porque frente a todas estas organizaciones del Estado anteriores y todos los avatares que ha tenido esto en términos de reivindicaciones y de luchas, etc., existía un interlocutor más o menos bien definido, que eran los operarios, los obreros, la clase obrera, ¿cierto? El proletariado. Por algo en el manifiesto se decía el
el capitalismo no solamente desarrolla las fuerzas productivas, sino que desarrolla y fortalece a quienes van a ser sus propios enterradores, a los proletarios. Pero al conocer que el sistema salarial está roto, de que ya no tiene la fuerza reivindicativa de imponerle cosas al Estado, imponerle cosas a las entidades privadas. Fíjense ustedes que una ojeada rápida a los movimientos sociales entre nosotros, fuera de los movimientos de FECODE, que son alrededor del salario público y de reivindicaciones por conservar lo que el estado de bienestar pobre, paupérrimo, nosotros tiene en materia de educación y de salud, plantea. Fuera de eso, las luchas están por fuera de eso, los movimientos y los sujetos están por fuera de eso, pero la particularidad que eso tiene es que son movimientos heterogéneos, dispersos, dislocados, y son múltiples, y aparecen como con intereses y preocupaciones reivindicativas que no tienen enlace. Pero cuando ocurre, los saludamos. Lo indígena, para mencionar lo más reciente. Todos estuvimos de acuerdo en la importancia que tenía, la significación que tenía. Pero, ¿cuál es su articulación con el resto? ¿Cómo hacer que todos esos sujetos heterogéneos, múltiples, dispersos, inclusive enfrentados? Ustedes saben que hay enfrentamientos entre esos movimientos reivindicativos, todos igualmente importantes. La estrategia tiene que pensarse pensando en ellos, sabiendo que ya no es el Estado el interlocutor. El Estado no va a responder a eso porque de su misión desapareció eso. ¿Y los empresarios qué? Sí, están preocupados únicamente por los pocos asalariados que aún conservan y que no aumentan en cantidad. Como ustedes lo saben, que no hay generación de empleo, ni aquí ni en ninguna parte. El capitalismo de hoy no genera empleo. Eso son mentiras, no solamente de la época que llamaban de pleno empleo, sino de la realidad de hoy. Entonces, la pregunta y la necesidad, la urgencia que tenemos hoy es ¿cómo hacer para identificar los términos de hoy de la explotación, de la dominación, que no pasan por lo salarial, o no pasan solo por lo salarial? Y a propósito de eso, una última coletilla. Hoy en día, eso lo hemos sacado aquí, cosas de otras son duras. Ustedes han oído hablar mucho de la financiarización de la economía. La financiarización de la economía no es que se fortalezca el capital especulativo de los bancos, etc., sino que el poder real de control de la actividad productiva, real, no especulativo, está a través del sistema financiero. Financiero. Es decir, que hoy ya no importa, y ustedes lo ven inclusive con los personajes menores de los cacaos de aquí, ya no les importa tanto tener la fábrica, la instalación, etcétera, sino la inversión en el sector financiero. Porque a través del sector financiero hoy hay control sobre el sector productivo. Todos ellos han ido mirando hacia allá. Cuando las empresas llegan a la bolsa es porque el control financiero está por esos lados. Ahora, lo otro importante es que ese sector financiero está cumpliendo un papel hoy de apropiación de recursos de muchos sectores de la población sin pasar por el sistema salarial.
que es lo que se llama el endeudamiento. Entonces, hoy en día, capas amplísimas de la población, todos nosotros nos reíamos en la época, hablábamos de la incorporación y que la exigencia era la bancarización. La bancarización como un sistema de entrada al sistema de endeudamiento. El sistema de endeudamiento es un sistema de captación de recursos que produzcan las personas por cualquier vía, por el mecanismo de endeudarse. Endeudarse para todo. Hoy todos estamos endeudados para todo. La proliferación de las tarjetas de crédito. No hay gente que no tenga más de 2 tarjetas de crédito, menos de 2 tarjetas de crédito. Y se endeudan para todo, para la educación, para la vivienda, para la salud, para la recreación, para los mismos elementos con los que se producen, con los computadores, con los smarts, con todo ese tipo de cosas. Endeudarse. Esto no se lo da nadie a las personas, lo tienen que pagar. Todo pasa por el circuito de endeudamiento. Entonces, ahí también, esto llega a amplias capas de la población, inclusive población que no, en principio uno puede decir, no es explotada, no es dominada, pero está sometida al sistema de endeudamiento. Además, hay otro elemento nuevo del sistema de sujeción. Y es que antes el sistema de sujeción o dominación pasaba por las empresas. Ahí había control. El control favoril, eso era un encierro. Hoy ya no hay a quien encerrar. La gente está por fuera de eso. Entonces ahora el control, esa es la reactivación de otra función del Estado. La función permanente de control policivo, pedida por los propios sujetos. Todas las encuestas que hacen hoy en día para elecciones dicen cuál es la preocupación principal: la seguridad. Yo necesito que me vigilen. Mi hermano. Entonces, ese es otro elemento. El elemento de control. Entonces, vamos a contribuir a la seguridad, vamos a pagar la seguridad. Yo estoy dispuesto a pagar la seguridad, no el Estado, porque la seguridad se ha convertido en el nuevo elemento de control biopolítico y parte de la demanda de los sujetos, de las personas. Entonces, digamos que en fin de cuentas, pensar en una estrategia, si nos vamos un tanto a la situación colombiana y a las expectativas que existían sobre el proceso de paz, de acuerdo de paz, ustedes lo saben mejor que yo, que las condiciones pactadas eran condiciones para que existieran ambientes más propicios de una lucha contra el capital, para una lucha contra el capital. Todos estos elementos de incorporación, de implementación, los políticos, etc., estaban hechos no para solucionar lo que llamábamos las causalidades estructurales, sino para crear condiciones para continuar el proceso anticapitalista por unos medios distintos. Por lo que creo que por ahí un articulito escribimos para que haya una subversión no armada. Sabemos que eso tiene dificultades, pero además existe otro elemento central, digamos, de la discusión, que es el problema de la cooptación estatal. ¿Sí?
los procesos de reivindicación han tenido que pasar por el reconocimiento del sistema democrático representativo, aceptando todos sus vicios, todas sus corrupciones, etc. Pero el sistema democrático representativo coopta y conduce a que los temas de discusión no sean los centrales sobre el sistema mismo, sino a problemas internos del sistema que deben solucionarse y a otros problemas añadidos que hay que atender, claro está, pero que desvían el foco de preocupación sobre el problema central. Esto lo digo en términos muy inacabados, digámoslo así, muy todavía en pañales, porque muchos estamos pensando en la necesidad de contribuir a dar algunas nociones necesarias para la construcción de una estrategia en una situación que es difícil y que no es solamente nuestra, es una situación de todas las sociedades latinoamericanas y europeas. Ustedes lo ven en el caso francés ayer, por ejemplo, que mezcla al mismo tiempo que los grupos anticapitalistas, estos de vestido negro, con los chalecos amarillos, o la indefinición que existe en España después de haber pasado el proceso del 15M y la construcción del poder y en el estado en que se encuentra. Bueno, en Italia ni se diga. Entonces, digamos, es un problema que no es solamente nuestro, nacional, colombiano, es un problema general. Más aún con las dificultades que tienen los llamados gobiernos progresistas, que efectivamente han representado una cosa importante, pero que hay que reconocer las dificultades objetivas que tienen. Y seguramente las críticas que pueden existir a su organización, a su funcionamiento, a su estrategia también. Pero todos están necesitando, creemos, esas definiciones estratégicas. Y en ese sentido, quienes están más ligados a los movimientos, a las luchas, a la gente, es mucho lo que pueden contribuir. Porque al fin y al cabo muchos de nosotros conocemos de eso, pero no comulgamos de manera tan directa con los procesos. Entonces, hoy lo que tenemos es tareas, bueno, muchas tareas de reflexión sobre el momento, porque tenemos que reconocer que el momento afronta dificultades. No solamente por la acción represiva del Estado, etcétera, sino por el qué hacer. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la definición de la estrategia? Pero está asediado eso por otras cosas que hay que atender también de inmediato que hacen perder el foco.